parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así. Buenas tardes, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión de Sensopercepción para la sesión del 24 de diciembre. Recuerden que este es un pregrabado debido a las fiestas de estos días. El día de hoy vamos a identificar algunas actividades que vamos a realizar para esta unidad 3 y vamos a identificar también algunos conceptos básicos de lo que es la psicofísica. Adicional a eso, hablaremos un poco, entraremos a hablar de lo que es percepción y algunos tipos de percepciones que ya hemos visto previamente. Antes de iniciar, recordarles que iniciamos esta unidad y que esta se cierra, todas las actividades se van a cerrar el 3 de enero, para que tengan esta fecha muy presente. Para esta tercera unidad, que se llama Otras Percepciones, vamos a identificar las percepciones que nosotros ya hemos recordado o reconocido durante este curso y vamos a ver también otras percepciones que se identifican a partir de la implementación o la combinación de varias de estas percepciones. Como les decía, inicialmente vamos a ver las actividades que vamos a realizar en esta unidad 3. Consta de 2 actividades que vamos a realizar. Una de ellas es la actividad 16, que son otros tipos de percepción. Este es un documento escrito que vamos a realizar, ya lo entraremos a hablar más adelante. Y la actividad 17, que es un cuestionario y es una evaluación sumativa. Espero que a muchos de ustedes en la evaluación anterior les haya ido muy bien. Entonces, para esta actividad vamos a hacer una revisión bibliográfica y unas consultas por internet, dependiendo de cada una de las percepciones que se asignen. Recuerden que los temas se asignan en el enlace de conformación de los grupos que he compartido con ustedes en la semana 1 en el mensaje de bienvenida. El objetivo es que ustedes construyan con su equipo de trabajo, con los que han trabajado durante todo este curso, un documento que tenga los siguientes componentes: portada, introducción, marco teórico, conclusiones y las referencias según las normas APA. Estas referencias vamos a tenerlas en cuenta, o bueno, todo el documento vamos a tener en cuenta las normas. Recuerden que yo siempre los invito a que ustedes ingresen al PAE, a los talleres que hay de normas APA. Esto les pueden dar una orientación clara frente a cómo se estructura un documento según las normas establecidas. Bueno, como les decía, pues los grupos que ya conformamos, estos grupos son al azar por decisión de ustedes. Los temas se asignarán en el enlace y deben contener mínimo 2 textos, es decir, 2 libros que encuentren ustedes en la biblioteca y 2 artículos científicos. A la primera sesión yo les mencionaba que nuestra base de datos de la Ibero pues es muy amplia y pues esto nos permite identificar algunos textos de apoyo que son muy buenos, entre lo que es el libro y lo que es ebook. Y tener en cuenta 2 artículos científicos. Dentro de nuestra base de datos también se encuentran accesos a Dialnet, Redalix, Cielo, entonces que les permiten a ustedes ingresar a esos artículos científicos que se relacionen con el tema y los cuales deben ser incluidos en la bibliografía. El marco teórico, que es nuestro punto C, debe contener mínimo 3 páginas y máximo 4, no nos extendamos más de ahí. Y la introducción, 1 página. Esto quiere decir que portada va 1 página, introducción ya van 2 páginas, y entre el marco teórico, digamos que ustedes tuvieron 4 páginas, van 6 páginas, y pues de conclusiones, otra página. Entonces tenemos más o menos un documento de 7 páginas. No debe ser más de 10 páginas teniendo en cuenta la bibliografía. Ya pues para el carácter de esta actividad, un documento de 10 páginas puede llegar a ser muy extenso. En el marco teórico también se debe tener en cuenta las definiciones y características de la percepción que a ustedes se les asignó para investigarlas, las teorías que se proponen alrededor de esta percepción
y las bases neurofisiológicas que se relacionan con esta. Por ejemplo, si vamos a hablar de la percepción musical, entonces todo lo que se desarrolla alrededor de esto. Si es una percepción musical, pues obviamente va a estar implícito también algo o parte de lo que son los lóbulos temporales. Entonces esos también deberían ingresar ahí, pero pues ya dependiendo de la investigación que cada uno de ustedes. Y por último, nuevamente identificar los aspectos psicológicos y sociales relacionados con esta percepción. Y aquí finalizaría pues esta actividad. Esta actividad, recuerden que el plazo máximo es al 3 de enero, para que lo tengan muy presente. Y pues la evaluación, que es una evaluación sumativa, y ya más adelante les hablaré de los temas. ¿Qué elementos debe contener la introducción en general? Pues para ya empezar a hablar de la actividad, pues en primer lugar se debe desarrollar una breve descripción del tema que ustedes trabajaron. Recordemos que la introducción no debe ser, algunas introducciones que ustedes me han enviado, digamos que la introducción empieza, no, este trabajo se hace con el fin. No vamos a hablar de la finalidad del trabajo, eso ya empezamos a hablar de una justificación, sino que ya la introducción empezamos a hablar, bueno, por ejemplo, la percepción musical a nivel social implica que hay tales y tales y tales, entonces empezamos a hablar directamente del tema, muy brevemente de lo que vamos a hacer, y como nos dicen acá, que el lector se haga una idea de lo que se va a hablar en el trabajo. En segundo lugar, se debe indicar cómo se ha pensado el trabajo y por qué se hace el trabajo. Entonces, indicar cómo se ha pensado el trabajo es la organización y la estructura. Entonces, por ejemplo, que ustedes van a hablar, como nos piden acá, inicialmente se van a hablar de las definiciones propuestas por algunos teóricos y las teorías, valga la redundancia, que surgen a partir de esta percepción, así como sus bases neurofisiológicas. Bueno, ustedes hacen una redacción más bonita cuando estén sentados frente al computador ya con su documento. Y el por qué se hace ese trabajo, por favor, algunas introducciones han dicho, bueno, porque es para una asignatura, no, o sea, ¿por qué a ustedes, porque a ustedes como estudiantes de psicología, o cómo les aporta ese documento, o lo que ustedes han investigado para su proceso como estudiantes de psicología? Y luego, pues, agregar información de cómo se ha llevado a cabo el trabajo. Cuando hablamos nosotros del marco teórico, hablamos de los antecedentes o marco referencial y las consideraciones éticas del tema que estamos investigando. Recordemos que antecedentes pueden ser otras investigaciones, algunos proyectos, algo que se haya aplicado, algo que se haya aplicado en una comunidad que nos permita identificar o reconocer esa temática que estamos investigando. Las consideraciones teóricas, por ejemplo, si ustedes hablan desde la parte de la psicofísica, que lo vamos a ver hoy, o de los umbrales, esto también nos permite tener un acercamiento al tema que estamos investigando. Bueno, como les decía, los antecedentes son las investigaciones previas, de manera directa o indirecta, que van a abordar nuestro tema de investigación. Y ya las conclusiones, entonces acá se nos presenta como que en un texto o discurso se denomina conclusión a la parte o sección final de un trabajo, en la cual se hace un breve resumen de los puntos principales abordados, se exponen los resultados y se destacan los hallazgos más importantes. Entonces, el objetivo de estas conclusiones es que ustedes, a partir de la investigación y la revisión teórica que hicieron con su equipo de trabajo, puedan identificar ¿qué es lo más relevante de esa percepción que ustedes han investigado o que ustedes han leído? Entonces, acá pues vamos a ver que dentro de los resultados de su documento debe ser toda la descripción y el estudio teórico de la percepción que están investigando. ¿Listo? Y esto pues ya teniendo en cuenta algunos componentes que nos comparten o que nos solicitan para esta actividad. Bueno, la evaluación es un cuestionario de 10 preguntas, las preguntas son aleatorias, tienen 45 minutos para resolverlo, son preguntas acumulativas de la unidad 1 y de la unidad 2, no
vamos a entrar a ver las otras percepciones, pero sí todo lo que hemos visto de los sentidos, las vías sensoriales, bueno, todo lo que hemos visto hasta acá. Y pues, como les decía, tienen 2 intentos para poder resolver este cuestionario. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Algunos temas para revisar que yo les sugiero, pues las teorías y los autores en la actividad 3, las relaciones de sentido y percepción, cómo se relacionan esto, las vías sensoriales, los órganos de los sentidos, las estructuras cerebrales, los receptores, cuáles son los tipos de receptores que hay, que ya los vimos también en una sesión. También tengan en cuenta dentro de los contenidos, pues la parte de la Gestalt, las leyes, los representantes del enfoque, los que son los procesos cognitivos básicos y superiores, las vías sensoriales y los órganos de los sentidos, que ya se los había mencionado, la relación entre sensación y percepción, y las fases del proceso de percepción. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy en cuenta esto. Recuerden que para esta evaluación también se va a tener en cuenta los aprendizajes que obtuvimos en la unidad 2 de las actividades 7 a la 13, que eran actividades autónomas, y pues estas actividades lo que pretenden es que identifiquemos cómo funcionan esas vías sensoriales y que complementen las actividades que hemos venido realizando. Ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de lo que es la psicofísica. Como definición general, tenemos que, una definición básica es que estudia la relación entre el estímulo externo y sus cualidades y la percepción del sujeto. Una definición que nos presenta Makeliunas en 1980 es que la psicofísica es una parte de la psicología experimental que investiga las correlaciones y regularidades entre la intensidad y la calidad del estímulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de intensidad, entonces vamos a hablar de qué tan fuerte va a llegar ese estímulo. Y en cuanto a calidad, por ejemplo, pasa muchas veces cuando nosotros estamos en las sesiones virtuales que tenemos interferencias o que no hay un audio claro frente a ese estímulo, ¿cierto? O sea, como que se distorsiona. Entonces, ahí vemos esa parte de la calidad, por una parte, y la percepción y los juicios acerca de ella por otra, ¿cierto? Entonces, yo les decía, la relación entre el estímulo externo, ¿cierto? Lo que llega, lo que me manda el medio, y la percepción de nosotros, o sea, cómo llega a nosotros. Para eso también hablamos de los umbrales, que ya los vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ahí nos dice, es decir, investiga la vida de relación del organismo, especialmente nosotros como seres humanos, con su medio físico concreto y los juicios que forma el hombre acerca de estas percepciones. Recordemos que la percepción es algo también muy subjetivo, ya lo vamos a ver más adelante al final de esta sesión, y por eso nos hablan del juicio que hacemos nosotros acerca de lo que estamos percibiendo. Todos nosotros tenemos una percepción diferente que parte desde nosotros, como nos educamos como familia, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestro contexto cultural, con nuestro contexto social, con nuestras propias habilidades y limitantes, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar o vamos a encontrar que hay diferentes formas que nosotros vamos a percibir nuestra realidad, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que yo viva acá en Bogotá, ¿cierto? Y que tenga unas percepciones desde lo que nosotros vivimos culturalmente como ciudad o como bogotanos, a que yo vaya a otra ciudad y llegue a percibir, o bueno, llegue a percibir esa realidad cultural que tienen otras ciudades, ¿cierto? Entonces, hablamos, digamos, por ejemplo, de ciudades como Barranquilla, o la percepción que nosotros tenemos de personas que son de la costa, ¿cierto? Más específicamente, que nosotros decimos, no, es que esas personas de la costa que son perezosos porque cierran a las 12 y abren a las 2, digamos que de ahí viene la percepción de que la persona de la costa es perezosa. Pero pues el cerrar a las 12 y abrir a las 2 tiene su razón de ser y es algo más relacionado con el clima.
Generalmente en el horario de 12 a 2, pues uno por la parte del almuerzo, todos nosotros tenemos una hora del almuerzo cuando trabajamos, y dos al mediodía es cuando el sol o el calor es mucho más picante y mucho más agotador, ¿cierto? Entonces se hacen esas pausas en los horarios. Pero digamos que para nosotros, por ejemplo, en Bogotá, que es un horario continuo, que tenemos una hora de almuerzo y que a veces hasta almorzamos así corriendo, pues para nosotros eso es terrible. Pues terrible no, bueno, se entiende como una percepción de que son perezosos porque hay una pausa en esas horas. Entonces, de ahí viene esa percepción que nosotros tenemos, pero esa percepción la vemos también, es más porque nosotros acá en Bogotá, por ejemplo, el ritmo de vida es mucho más rápido, entonces ir a otras ciudades y, por ejemplo, que la atención sea más demorada, que nosotros vayamos a pedir algo en una tienda y se demoren mucho, acá la atención uno va a la tienda y ya, o sea, en 2 minutos si se demoran mucho, ya es mucho. Entonces, y vivimos pues constantemente acelerados frente a esas percepciones. Digamos que una de las percepciones que también vamos a ver, pues es la del tiempo dentro de lo que vamos la otra semana de los otros tipos de percepciones. Como les decía, vamos a encontrar, o desde la psicofísica más bien, encontramos lo que son los umbrales sensoriales, ¿cierto? Esos umbrales sensoriales son los niveles de estimulación que se necesitan para producir una sensación o una toma de conciencia, ¿cierto? O sea, para yo identificar que ese estímulo está existiendo ahí. Entonces pasa muchas veces que nosotros no, cuando nos hablan y nosotros no escuchamos o porque nos están hablando muy pasito. Entonces ahí estamos hablando de los umbrales o de la intensidad de ese estímulo porque es muy bajo y de pronto yo no lo puedo percibir. O por el contrario, que el nivel es muy alto y pues ya queremos disminuir ese ruido. Entonces ahí empezamos a hablar de umbrales absolutos y de umbrales diferenciales, teniendo en cuenta el umbral absoluto como la cantidad mínima de energía para provocar estimulación. Entonces vamos a encontrar que hay diferentes pruebas, por ejemplo, cuando hacemos la audiometría. Entonces que nos empezaron a poner sonidos muy bajitos y van aumentando y después disminuyen otra vez. Y ahí se identifica el umbral mínimo para que nosotros podamos percibir ese estímulo. Y encontramos también los umbrales diferenciales. Los umbrales diferenciales son las diferencias positivas o negativas captadas por el observador. Por ejemplo, cuando les hablaba del caso del volumen muy fuerte, por ejemplo, cuando vamos a conciertos o en las discotecas o en eventos que tengan un audio muy grande, no, un audio muy grande, no, un audio muy potente, ¿cierto? Entonces, o con un volumen muy alto. Entonces ahí empezamos a identificar esas diferencias entre cada uno de las diferencias, perdón, que hay entre lo que es lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, un umbral también diferencial puede ser cuando escuchamos una música suave, relajante, que puede captarse como algo positivo para el observador, ¿cierto? Recordemos que el observador implica, o bueno, se define como la persona que realiza una observación, ¿cierto? No está relacionado netamente con la parte visual, sino un observador como una persona que identifica esos estímulos o como que percibe una realidad específica desde cualquier punto de vista. Entonces acá encontramos estos umbrales sensoriales. Ahora vamos a hablar de las percepciones y las diferentes percepciones que nosotros ya hemos visto. Vamos a iniciar a ver algunas percepciones, continuamos con la próxima sesión, pero vamos a ver algunas percepciones o cómo surge todo el proceso perceptual dentro de lo que nosotros realizamos, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar, yo les voy a compartir, me voy a volver un poquito, yo les voy a compartir unas imágenes, les voy a dar un tiempo para que observen estas imágenes y después voy a hacer el análisis de las diferencias perceptuales que hay.
Entonces, con base en estas imágenes, ahí surge la pregunta, ¿qué es la percepción? ¿Cierto? Entonces, si se dieron cuenta, cada una de las imágenes muestra un contexto diferente, ¿cierto? Entonces voy a devolverme y vamos a hablar cada una de ellas rápidamente. Por ejemplo, en esta primera imagen vemos un gallo, simplemente un gallo. Ya, o sea, primera imagen, un gallo, está ahí tranquilito. Y después, en la siguiente imagen, pues ya vemos un niño mirando el gallo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya acá la percepción cambia porque ya no estamos hablando de animales, sino de nosotros observando a otros observadores de un gallo. Acá pues ya vemos que no es solo el niño, sino que son dos niños que están, porque acá se puede confundir que esto no es un niño, sino es una persona cualquiera, puede ser adulto, joven, niño, que está haciendo una observación de una. Acá ya empezamos a ver, bueno, ellos están en una casa y están observando un gallo. Acá ya vemos, bueno, los niños que están observando el gallo están en una finca donde hay más animales. O sea, no solamente está el gallo, ya cambia el contexto totalmente. Y acá vuelve a cambiar, entonces ya no es una finca nada más, sino que hay varias casas, puede ser un pueblo, bueno, no sé, un corregimiento, una vereda, bueno, que pueda estar construida de esta forma, donde se encuentran los animales y ya hay más casitas. Ay, se me saltó. Esperen un momento. Voy a devolver bastante porque se saltó al final de las diapositivas. Entonces, acá veíamos pues nuestra finca, nuestra vereda, y acá pues ya vemos que vemos a una niña jugando con una maqueta y que la maqueta pues es donde estaban los niños. Entonces miren cómo puede cambiar la percepción en diferentes situaciones y dependiendo desde la óptica en que nosotros nos paremos para identificar esas situaciones que están ocurriendo. Entonces, eso sucede con esta imagen. Y ahí ya respondemos, ¿qué es la percepción? Acá por definición encontramos que es la percepción, son los porcentajes, que la percepción no son los porcentajes, sino es la identificación que nosotros hacemos o la interpretación que nosotros hacemos de la realidad que tenemos cerca, ¿cierto? De lo que nos brinda el contexto o el exterior. Y ahí empezamos a interpretar esa realidad como nuestra propia realidad o como algo que es nuestro. Entonces ahí vemos que la percepción es la interpretación del observador de la realidad. Ahora les voy a dar un tiempo para que miremos esta imagen. Listo. Entonces, antes de que sigamos hablando de la percepción, pues vamos a hablar de esta imagen. No sé si ustedes se fijaron, pero la imagen realmente está en blanco y negro. La imagen no tiene color. El color se lo dan las cuadrículas que se encuentran de colores y por eso nosotros creemos o percibimos, por ejemplo, que hay una camiseta roja, verde, amarilla y de pronto ustedes cuando yo ya les dije como la imagen no tiene color, pues ustedes ya identificaron que está en blanco y negro, ya podemos ver más allá. Y pues esto hace parte de la percepción del color y un poco de la percepción que hemos visto y de las leyes de la Gestalt, de la figura y el fondo. Entonces hay unas figuras adelante que son de color, pero si nosotros nos centramos netamente en la imagen y digamos que ignoramos el color de la cuadrícula, pues ahí sí vamos a empezar a verlas en blanco y negro. Bueno, vamos a encontrar acá este ejemplo. Este ejemplo es el de El pueblo de los ciegos, ¿cierto? Entonces, la historia de la ciudad o el pueblo de los ciegos
ciegos, es que habían 6 hombres ciegos y llegó un elefante, cada uno de ellos pues no identificaba qué era ese elefante o qué fue lo que pasó, y cada uno de ellos, como ven en la imagen, se tocaba, ¿cierto? O palpaba alguna de las partes del animal. Entonces uno de ellos decía que es una cuerda al tocar la cola, otro decía que es una pared al tocar el cuerpo del animal. Bueno, no me acuerdo qué es afán. Una manguera, decía otro decía que eran unos cuernos, que era una serpiente, que es un árbol. Entonces cada uno de ellos interpretaba la realidad o interpretaba lo que era un elefante desde su percepción táctil. Entonces acá vemos que la percepción puede ser algo de difícil comprensión, como nos dicen acá, porque si hay una aproximación parcial a una realidad, pues nosotros solo nos vamos a quedar con esa pequeña parte de lo que creemos o consideramos que es la realidad. Pasa mucho en la parte de los estudios sociales o fenomenológicos que nosotros o los investigadores se acercan a una comunidad para estudiarla, pero terminan siendo parte de esa comunidad porque es muy difícil comprender la realidad que viven algunas personas o algunas comunidades si yo solo las miro desde afuera y desde mi perspectiva. Entonces, digamos que esa percepción social, que la vamos a ver también más adelante, influye dentro de lo que son las percepciones y cómo vemos nosotros la realidad o cómo interpretamos nuestra realidad, ¿cierto? Entonces, ahí por eso vemos que cada uno de ellos o cada una de las personas va a interpretar. ¿Qué pasa también cuando nosotros solo hacemos una interpretación parcial de la realidad? Pasa también lo que pasa en los contextos sociales o cuando estamos discutiendo con alguien. Yo solo me paro desde mi realidad y desde mi percepción y desde lo que yo comprendo, pero no, digamos que no veo la realidad del otro también, ¿cierto? No veo la percepción que tiene el otro de una misma situación. Por eso es tan importante que nosotros, cuando hablamos de empatía o cuando hablamos, por ejemplo, hacemos intervenciones en casos de pareja, debemos darle pie a la persona para que hable cada uno desde su punto de vista y generar herramientas para que ellos puedan escuchar, o sea, realmente escuchar desde el concepto de escucha activa, que realmente puedan comprender e interpretar la información del otro, entendiéndola y siendo empático, ¿cierto? Ser empático es también ponerse en los zapatos del otro, como decimos coloquialmente. Entonces, cuando yo me pongo en los zapatos del otro, empiezo a comprender mejor su realidad y su punto de vista. Entonces, por eso es tan importante que veamos todo o tratemos de ver todo desde un punto de vista más objetivo. También sucede cuando nosotros hacemos no sé, bueno, en la parte de entrenamiento de habilidades para la solución del conflicto. El desarrollar la escucha activa y la empatía hacen parte de esos entrenamientos que nosotros hacemos en las personas, o bueno, con las personas, para brindarles herramientas para que mejoren sus relaciones interpersonales también. Vamos a ver ahora algunos tipos de percepción, no los vamos a ver todos, vamos a mencionarlos desde los que nosotros vamos a encontrar. Y voy a iniciar con los tipos de percepción que nosotros ya conocemos y los tipos de percepción que hemos abordado durante este curso. ¿Listo? Entonces, voy a iniciar con esta percepción visual, ¿cierto? Que la percepción visual es con la que más hemos trabajado, hemos hablado desde diferentes aspectos, desde lo visual, ¿cierto? Hemos hablado o se ha abordado, espero que ustedes hayan revisado también los foros de sus compañeros, cuando hablan de la percepción visual y que su órgano principal es el ojo y toda la estructura del ojo que permite que nosotros percibamos todo lo que es el contraste, el color y el movimiento. El primer concepto que vamos a encontrar es la percepción del contraste, ¿cierto? Entonces, la percepción del contraste, ahora sí, habla de los porcentajes de luz reflejados en un objeto
y las diferencias que hay en estos. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Ay. Ah, no, no tengo ejemplos del contraste. Bueno, entonces, el contraste no se los voy a mostrar, pero sí quiero que hagan el ejercicio y es que observen las cosas que hay a su alrededor, ¿cierto? Entonces, si las cosas están más cerca, por ejemplo, a una ventana y tienen mucha más luminosidad, pues se van a ver con mayor claridad, mientras que los objetos o las cosas que estén oscuras, pues casi no se van a percibir, sino que esa mínima cantidad de luz que el objeto ha recibido y que puede emitir, las podemos percibir un poco en la oscuridad. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando nos despertamos en la noche y no tenemos ningún artefacto que genere luz, entonces nuestros ojos lo que hacen es irse acostumbrando a esa oscuridad. Pasa también cuando nosotros estamos, si estamos en un sitio abierto, ¿cierto? Y nosotros a veces empezamos, no, es que no se ve nada. La misma luz de la luna hace que se reflejen algunos aspectos dentro de la oscuridad. Si obviamente no llega a esa parte luminosa de la luna, pues entonces no vamos a poder ver bien los objetos o percibir las siluetas que hay en la oscuridad. Pero cada uno de los objetos tienen, digamos que una concentración por sí mismos que permite que se refleje la luz. Por ejemplo, es más fácil que nosotros encontremos en la oscuridad cosas que sean blancas o que sean claras para encontrarlas, ¿cierto? Para localizarlas. Otra percepción que encontramos es la percepción del movimiento. Esto lo hemos visto varias veces. Esta percepción del movimiento está relacionada con estas figuras, ¿cierto? Que se iluminan, que se complementan precisamente por las imágenes, por la luz nuevamente y el contraste que hay. Entonces, si se dan cuenta, hay algunos efectos dentro del movimiento. Acá les voy a proyectar un ejemplo. Este no tiene sonido porque realmente la idea no es que veamos todo el video, sino una sola parte de él. Pero espérame. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es que vamos a ver la siguiente imagen. Esta imagen, vamos a ver la imagen, vamos a mantener la vista en ella. Y vamos a mirar fijamente el punto que está en el centro. Entonces, no dejen de mirarlo, la idea es que lo miremos por ahí entre 20 y 30 segundos. ¿Listo? Entonces, espero que hayan hecho el ejercicio y hayan visto el cambio en esta imagen. Esta última imagen es una imagen que está estática, ¿cierto? Entonces, esta imagen, al estar estática, cuando nosotros vemos una figura que está en movimiento, cuando cambiamos nuestro objetivo, ¿cierto?, hacia otro objeto, ¿sí? Nuestro objetivo visual hacia un objeto, vamos a percibir como que se está moviendo. Entonces, esta percepción del movimiento, entonces primero tiene un valor crítico dentro de la supervivencia y la adaptación de las especies. Por ejemplo, el caso más real que nosotros tenemos es el de huida o lucha, que pues es el reflejo como de que nosotros nos movamos, y este también se aplica, por ejemplo, cuando nosotros vamos a cruzar la calle y vemos que un vehículo viene hacia nosotros, viene muy rápidamente, entonces pues nosotros ¿qué hacemos? Ahí se activa uno el reflejo de huida o lucha, ¿cierto? O termina de cruzar la calle o se devuelve. Entonces es el ejemplo más claro que nosotros tenemos de este, y pues del movimiento. Entonces, esta percepción del movimiento también hace evidente o nos permite diferenciar el movimiento propio
del movimiento de otros, ¿cierto? Como en el caso del carro, o sea, si yo voy para un lado y el carro viene hacia mí, pues yo lo puedo identificar. Y también nos permite identificar la diferencia entre lo que es un movimiento real y un movimiento aparente. El movimiento real es cuando un cuerpo se desplaza realmente, ¿cierto? En un espacio y tiempo, por ejemplo, si nosotros vamos caminando o vamos corriendo, y pues eso es un movimiento real. Y nosotros también percibimos, pues cuando nosotros nos movemos desde la propiocepción, sabemos cuando nos estamos moviendo. Un movimiento aparente se puede dar mediante imágenes fijas o imágenes en movimiento. Un ejemplo, el que les acabo de mostrar. Entonces, estos movimientos aparentes hacen que cuando nosotros cambiemos nuestro objetivo visual, percibamos que otras imágenes también se van a mover, pero nosotros sabemos que no se están moviendo. Un movimiento real es, por ejemplo, cuando nosotros vamos en un vehículo, ¿cierto? Vamos en el carro y vemos cómo pasan los árboles o la gente o las casas y vamos viendo ese pasar. Entonces, eso también hace parte de un movimiento real porque nos estamos moviendo, pero sabemos y somos conscientes que esos objetos se quedan ahí. O, por ejemplo, que nosotros vayamos en un vehículo y nos vayamos moviendo y veamos un bus, un carro o algo que nos va pasando. Entonces, ahí somos conscientes de esos movimientos que se están realizando. Encontramos que muchas de las ilusiones de movimiento tienen esos efectos ópticos y se dan generalmente por una observación prolongada y constante del movimiento de ese objeto. Por ejemplo, el que les poníamos, el que les mostraba en ese caso. Okay. Digamos que cuando vemos que ese movimiento cambia, pues vamos a identificar también que ese cambio no es real y parte mucho de lo que son las ilusiones ópticas. Entonces, esta percepción visual la vamos a dejar hasta acá y la próxima sesión o la próxima grabación, que es la del 31 de diciembre, vamos a reconocer lo que es la percepción del color y la percepción de la profundidad, distancia y tamaño. Entonces, espero que tengan o que hayan tenido una muy feliz fiesta del 24 de diciembre, que tengan muchos éxitos y que tengan una muy feliz semana. Hasta luego.